solicitación, a una solicitud del Departamento de Filosofía, al que hemos denominado Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. En esta ocasión tenemos una mesa redonda con colegas de distintas áreas, colegas sobre todo del Seminario Figuras del Discurso de aquí de nuestro centro, y que es una mesa que hemos venido trabajando desde hace meses, que se presentó incluso en un coloquio sobre retórica en España, en la Universidad de Alicante, y que bueno, pues nos da mucho gusto presentarla con nuestra comunidad. La mesa redonda se llama Retórica y Deconstrucción. Es a propósito de uno de los pensadores más importantes del siglo XX, que es Jacques Derrida. Todos sabemos que Jacques Derrida es un filósofo argelino, radicado en Francia, un postestructuralista, crítico de las teorías del signo, y también es uno de los que, podríamos decirlo, contribuyeron a lo que se llamó en filosofía en el siglo XX, de manera a veces crítica y a veces de manera crítica, postmodernidad. Entonces, el seminario preparó esta mesa, nos acompaña aquí a la izquierda el doctorante, el candidato a doctor Alfredo Rodríguez Chavarría, quien nos va a hablar sobre las fábulas y la animalidad. Está a mi derecha el doctor Roberto Soriano, que es postdoctorante del Centro de Humanidades también, que tiene un trabajo sobre la figura del indígena en el México contemporáneo, es una genealogía histórica sobre este concepto. Está también Irving Juárez, que es postdoctorante de la Facultad de Artes, en la maestría de Estudios de Arte y Literatura, y que también trabaja en el seminario desde hace tiempo aquí en el centro. Está el doctor Manuel Reynoso, quien es profesor de tiempo completo aquí en nuestro centro también, y pues desde luego la doctora Centesigo Alberto, que es una querida colega y amiga, que también trabaja aquí en nuestro centro de investigación y en el seminario de figuras del discurso, y que escribe cuestiones sobre el tema del feminicidio, sobre infanticidio, sobre violencia en general, y es socióloga, filósofa y además apreciada colega. Y yo mismo, Armando Villegas, quien les habla. Entonces vamos a dar paso a la mesa. Les pido a los colegas, a Vicente, que seamos breves para que podamos dar lugar a una discusión, tanto con quienes nos están viendo a través de la plataforma de Facebook del centro y con los que aquí estamos reunidos en este auditorio del edificio 74. 74, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, pues sin más le voy a dar la palabra primero, según el programa. Está Cente y Manuel, que escribieron un texto de manera conjunta. Yo creo que podemos ser breves, claros, distintos, como lo quería Descartes, claridad y distinción en el pensamiento, para que luego podamos dar una discusión, porque somos varios en la mesa. Yo no quisiera hablar mucho, aunque ya lo estoy haciendo, perdón, porque yo di una conferencia un poco sobre el mismo tema hace 15 días, entonces no quisiera pasar el micrófono. Cente, Manuel, bienvenidas y bienvenidos, y adelante. Muchas gracias. Y pues el día de hoy, Manuel y yo vamos a presentarles un tema que hemos estado trabajando que tiene que ver con la figura del infantifeminicidio y que hemos titulado Una cartografía de exclusión y olvido. En el trabajo que vamos a tratar de resumir muy rápidamente, hablamos de la relación entre la obra de Derrida y el fenómeno del infantifeminicidio como una figura de exclusión, y revisamos cómo los conceptos derridianos como encuentro, escritura, huella y circuncisión pueden arrojar luz sobre la forma en que la sociedad tiende a marginar y olvidar la violencia específica dirigida hacia las niñas y las mujeres. Y vamos a discutir sobre el análisis que hace Derrida en cuanto a la estructura del lenguaje y cómo puede ayudar a desentrañar algunas cuestiones que tienen que ver con las normas y prejuicios que subyacen a esta noción que estamos también
tratando de visibilizar, que es el infantifeminicidio, así como las diversas formas en que esto se va perpetuando. Bueno, no vamos a abundar en cómo la violencia contra las niñas y las adolescentes y las mujeres, pues es un problema que no solamente atañe a estos grupos, a sus cuerpos, sino también es una problemática que trasciende otras múltiples violencias. Vemos cómo estas violencias se generan en todos los espacios. Algunas de estas se manifiestan en múltiples formas, ya sea una violencia física, sexual, psicológica, se produce en la familia, en fin, los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar. Entonces, estas distintas violencias que las niñas y las adolescentes, las mujeres pueden padecer, el feminicidio, ¿no? Es la violencia extrema física contra estos cuerpos y es una violación grave según algunos de los tratados humanos y en el caso de las niñas, a sus derechos como niñas, ¿no? Es esta violencia feminicida, feminicidio, la expresión más cruenta contra estos cuerpos. Y bueno, en nuestro país tenemos algunos referentes, como el caso de las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Ahora podemos pensar eh, eso mismo que pasó en otros lugares también de nuestro país. Entonces, este feminicidio, entendido como ese asesinato de una mujer que puede ser por razones de género o es, pero además hay otras variables o características que también están presentes, continúa siendo un problema alarmante donde diariamente vemos que 11 mujeres son asesinadas por hombres, mujeres, niñas y adolescentes. Entonces nosotros pensamos el infantifeminicidio como una marca, una huella que se inscribe desde la edad, el género, la clase, etcétera, una enunciación de exclusión y olvido en los procesos de justicia. Bueno, nos preguntábamos un poco a partir del texto de Derrida de Chibolet para Porcelán, si podríamos leer a un filósofo con una perspectiva, nos diría la doctora Ana María Martínez de la Escalera, con una crítica de género, y pensamos que sí, aun cuando Chibolet lo que habla es sobre un proceso de circuncisión que se le hace a los niños judíos como una marca comunitaria o para poder pertenecer a esa comunidad. También el propio filósofo dice que puede haber muchas figuras de la circuncisión. Pues nosotros pensamos que también estas otras marcas que se hacen, las oblaciones que se hacen a las niñas de algunas áreas de África, puede ser una especie o es una especie de circuncisión. Y lo que nos va a estar diciendo también el autor es que son estas marcas que se hacen en los cuerpos, que no se nos pone a consideración y que están que indican una situación asimétrica para poder tener estas situaciones de violencia que se están encontrando ahí. Y nosotros a la hora de estar pensando algo que hemos ido trabajando también en el seminario que se llama Políticas de la Resistencia y que la doctora Ana María establece también una de esas prácticas o de esas políticas de resistencia que le llama acompañamiento otro. Entonces, en ese acompañamiento otro que nos dice ella que solo lo hacen los grupos de mujeres que acompañan a otras mujeres que han sufrido violencia, donde también se enumeran, se clasifican o se ven varias situaciones respecto a este tipo de violencias, sí podríamos pensar que la noción de encuentro que trabaja Derrida en este texto de Chibolet nos ayuda a comprender o a darle más riqueza a ese concepto de acompañamiento otro, ya que el encuentro lo que va a posibilitar o nos va a hacer pensar es esta cuestión de cuestiones heterónomas que se presentan en una situación que pueden ayudar a pensar de otra manera algo que Derrida llama como donde se pueden estar juntando estos otros mecanismos de violencia y pensar otras instancias. Él nos dice que las violencias se inscriben una sola vez y que a lo mejor esta frase de una sola vez lo que nos está dando es una situación de un carácter femenino, ¿no? Y nosotros pensamos que esta situación de la violencia sobre las niñas se presenta una sola vez que puede ser reiterada, nos decía, ahorita seguramente lo va a platicar también Cente,
pero a partir de estas situaciones también podemos pensar algo como es la fecha, porque cuando recuperamos esas fechas, esos momentos de todas estas violencias, al menos nos parece que los colectivos feministas han reinventado o quieren hacernos pensar o recordar estas singularidades de las muertes o las agresiones que sufren las niñas y podemos estar pensando todas estas otras situaciones. Bueno, entonces estas ideas que, bueno, la idea del encuentro y de esta marca también nosotros la encontramos en lo que estamos trabajando, que son esos traslados semánticos o desplazamientos que podemos encontrar en algunos medios de comunicación. A partir de eso vemos como la figura del infantifeminicidio, sí, en esta figura sí hay una distinción del feminicidio, porque en el caso de las niñas, esto que hablaba Manuel también, de la violencia, no se inscribe una sola vez, es constante. O sea, es una continuación de una violencia que puede ejercerse durante cualquier etapa de su vida. Entonces, estos traslados semánticos también nos posibilitan pensar cómo a partir de los medios hay marcas que van diciendo que estos asesinatos por razones de género, en caso de las niñas, tienen o están, a partir de estos desplazamientos, se generan un sensacionalismo, hay una criminalización de la familia, la revictimización, hay incluso la trivialización de la noticia que tiene que ver con estas muertes. Entonces, frente a eso, pues hay estas políticas que también hablaba Manuel, que son prácticas que enuncian y denuncian esas violencias y que describen, como así lo desarrollan, otras formas de organización y de convivencia y de un acompañamiento diferente. Entonces, en el caso de lo que nosotros estamos trabajando, pues también llegamos a la conclusión o a una manera de concluir que estas nociones de Derrida nos permiten pensar que esta violencia que se ejerce contra estas niñas debido a la género y la edad se puede también ver como una forma de violencia simbólica que con la escritura de huella que Derrida describe, inscribe marcas en los cuerpos de las niñas que trascienden lo físico y que afectan lo social y lo simbólico. Al invisibilizar las raíces estructurales de la violencia, los medios también contribuyen a la normalización de estas prácticas, relegando a las víctimas al olvido y perpetuando la exclusión de sus cuerpos de los procesos de justicia. Esto resalta la necesidad de un cambio en la forma en que se representan estos crímenes, así como un acompañamiento distinto que asuma la responsabilidad de recordar o de la justicia o de exigir una justicia como un nuevo acto donde está presente esta violencia extrema contra las niñas y las adolescentes. Bueno, la violencia contra estas niñas entonces no es un problema individual, sino lo vemos como una huella en estos cuerpos que excluye, ya mencioné, estos procesos de justicia, pero también la representación mediática de estos crímenes es una necesidad de desarticular estos discursos que normalicen esta violencia, ¿no? Entonces, pues sería todo. Bueno, pues muchas gracias, Ente y Manuel. Quisiera, de verdad es un filósofo, digamos, poco conocido, y aparte de poco conocido, sumamente complejo en su argumentación. De hecho, no estaría de acuerdo en la idea de argumento, para empezar, o en el procedimiento argumental. Entonces, el hecho de que él haya elaborado una estrategia de lectura de textos que él denominó de construcción, partiendo de las teorías de Heidegger, de Freud y de Nietzsche, implica, bueno, conocer esos autores, pero también implica pensar en qué momento surge la deconstrucción, y él lo menciona en un texto. Como no voy a ver yo, voy a tratar para que sea didáctica para nuestros estudiantes y las y los estudiantes. Plantea que la deconstrucción no pudo no pudo ponerse en marcha, sino a condición de que también se descentraran muchas cuestiones de la cultura europea. Europa, como idea y como geografía privilegiada del saber, también se deconstruye. Entonces, en ese sentido, estoy viendo aquí en la aportación que nos hacen tanto Manuel como Cente, que la deconstrucción nos viene bien porque no solamente se construye Europa, sino los saberes filosóficos que son muy tradicionales todavía hoy en nuestras universidades.
Entonces, esta deconstrucción se da también disciplinarmente. Entonces, podemos tomar algunos conceptos derridianos como marca, huella, trazo, circuncisión, que él pensó en el texto de la confesión con Geoffrey Bennington, para pensar violencias que nos atacan. Entonces, viene bien la intervención y viene bien también lo que él pensó sobre el viejo mundo, que así se le llamó a Europa, ¿no? El viejo mundo. Cada vez más, pues como todo lo que vive más antiguo, ¿no? Más viejo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Alfredo Rodríguez, aquí a mi izquierda. Él va a escribir, va a leernos un texto sobre la fábula en realidad, sobre el último seminario de realidad sobre la bestia y el soberano que introdujo antes de su muerte en 2004 y que, bueno, pues tiene que ver con también problemas interdisciplinares como el traslado de ciertas características de los grupos, las especies animales con el poder político. Alfredo. Gracias. Sí, continúo yo con el tema de la violencia, pero justo mi idea, mi propósito, siguiendo a Derrida, es hablar de otras formas de vida que son, en este caso, los animales, ¿no? Bueno, también nosotros somos animales, animales humanos, y Derrida también siempre a lo largo de su obra habló de los animales, y es una cosa que cuando comencé con el proyecto, que realmente me interesó y he seguido trabajando. Siguiendo con este tema de violencia, pues claro que en el contexto actual de México, ¿no? Con el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, pues ha habido muchos asesinatos, desapariciones, y se ha escrito mucho y se habla mucho de ello, pero pues siempre desde una mirada del humano, ¿no? Pero pues mi intención es remarcar que los animales están ahí, ¿no? Desde que inició el problema, bueno, el fenómeno del tráfico de drogas, han estado presentes. El ejemplo más claro que tengo es en la Revolución Mexicana, cuando una canción que incluso hoy en día todavía se usa, de la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana para fumar. Entonces, esa canción es muy clásica. Desde ahí, y después, sobre todo con los apodos. Muchos personajes narcotraficantes han tenido apodos de animal, desde los primeros, incluso el Cochiloco, que pues, es un personaje de una película muy famosa, ¿no? Del infierno. Y también los animales han estado presentes en las colecciones de los zoológicos, que muchos personajes relacionados con el narcotráfico tienen en sus ranchos, ¿no? Sobre todo tigres, cocodrilos, avestruces, también en la manera en la que visten, que siempre visten como con pieles, los apodos, los gallos de pelea, y bueno, Derrida, en su último seminario, La bestia y el soberano, menciona una palabra que se llama, la palabra zoopolítica. Zoopolítica, con esa palabra él refiere principalmente a dos cosas. Un bestiario de figuras animales que han aparecido en la historia de la filosofía, sobre todo la filosofía política, y también a las fábulas, estas fábulas, estas pequeñas narraciones que generalmente tienen animales, que refieren a cosas morales, pero sobre todo políticas. Entonces, lo que yo estoy trabajando es llevar esa palabra de zoopolítica al contexto de México, actual, de la violencia y del fenómeno del narcotráfico, pues con la misma idea. Brevemente, dos cosas. Como dije, hacer todo un recuento de las figuras animales que aparecen dentro del narcotráfico, pues por ejemplo, el cuervo de chivo, ¿no? O que al cigarro de marihuana le llaman el gallo, o a la cocaína el perico, cuando a alguien le gusta mucho la cocaína, que dice que es cocodrilo, y sobre todo figuras como que son para mí las más ejemplares, el halcón, que son estos jóvenes que andan como en motonetas en las esquinas, viendo si pasa la policía o si ven gente extraña. Los chapulines, que son como pequeños narcotraficantes, o sea, narcomenudistas, que muchas veces se ven obligados, o sea, cambian de bando, cambian de grupo delictivo, ya sea porque ellos quieren o porque son obligados. Entonces, esta figura del chapulín que brinca, y la figura
de, por ejemplo, la mula, que también son estas personas que llevan drogas de un lado a otro. Y lo que ocurre es que a estos actores sociales dentro de la dinámica del narcotráfico, pues al ponerles esos nombres animales, implica una violencia sobre sus cuerpos. O sea, se aplica una acción. Mi punto es que no es lo mismo que un narcotraficante de alto nivel, que generalmente se le llama el señorón o el viejón, cuando lo agarra un grupo criminal contrario, o lo agarra el ejército o la policía, pues recibe un trato especial. O sea, generalmente los atrapan muchas veces sin disparar una bala, como se ha visto en recientes casos, por ejemplo, incluso con el Chapo Guzmán. Y en cambio, cuando estos pequeños personajes animalizados por primera, o sea, por primera vez, digamos, con los apodos, con la manera de referirse a ellos como chapulines o como halcones, reciben otro trato, y que es muy violento, ¿no? Y que es sobre su cuerpo, que es la tortura, el asesinato, la desaparición. Entonces, eso, yo estoy haciendo esta relación con también la forma en que se trata realmente a los animales en pues en las granjas o en estas grandes industrias alimenticias, donde se les encierra, o sea, se les priva de su libertad, se les encierra, se les maltrata, se les asesina, se les desaparece, y en el caso de los animales, o sea, como tal, los animales vivientes, bueno, de ellos lamentablemente se aprovecha casi todo, ¿no? Del cerdo se aprovecha todo, casi no hay desperdicio. De la vaca también, o sea, todo se aprovecha, pero lo que no llega a aprovechar se desecha. Y en el caso de estos personajes del narcotráfico, como chapulines o los halcones, se les da el mismo trato, y una vez que son asesinados, se les despieza como a los animales y se dejan en la calle muchas veces como desperdicio. Entonces, eso estoy trabajando actualmente, y la fábula de la que habla Derrida es dos cosas. La fábula como este género literario, relato breve, donde hay animales, donde hay una acción en la que se enseña algo, hay una didáctica. La fábula trata de ser didáctica, de enseñarte algo. Entonces, yo estaba pensando si hay una fábula dentro del narcotráfico. Y primero pensé en canciones, ¿no? Hay un corrido muy famoso de los Tigres del Norte que se llama La Granja, donde hace todo una alegoría, justo, de... la canción comienza diciendo que si la perra estaba amarrada, que lo hubieran dejado ahí, pero que el zorro llegó, mordió la cuerda y se soltó la perra, hizo un relato. La perra es el narcotráfico, el zorro es Vicente Fox, y después hay toda una serie de figuras, ¿no? De los cochinitos, como los diputados, y pensé que me iba a funcionar, pero no, ahora he seguido trabajando, y yo pienso que la fábula del narcotráfico está en una cosa que yo he llamado, bueno, o sea, le llamé así porque es lo que es, interrogatorios. Estos interrogatorios narcotraficantes son en Twitter sobre todo, bueno, ahora se llama de otra forma, la red social, toman a uno de estos jóvenes, lo ponen en el centro, lo golpean y le preguntan, pues, cómo se llama, para quién trabaja, por qué lo agarraron, a qué se dedicaba, quién lo protegía. Y en esta operación, en este ejercicio de violencia, es muy parecido a lo que Derrida cita de una fábula específica de El lobo y el cordero. Brevemente, la fábula del lobo y el cordero: está un cordero bebiendo agua en un arroyo, llega el lobo hambriento arriba de él y le dice: oye, tú me enturbiaste el agua, te voy a tener que castigar. Y le dice: yo no te pude haber enturbiado el agua porque estoy río abajo. Dice: bueno, pero pues el año pasado hablaste mal de mí. Y él dice: pues yo no había nacido, ¿no? Yo estoy destetado, hace un año yo no pude haber hablado mal de usted. Dice: bueno, entonces fue uno de tus hermanos. Dice: no tengo hermanos. Dice: bueno, lo que sea, de todos modos te voy a castigar. Entonces el lobo se lleva al cordero al bosque y se lo devora sin proceso alguno. Entonces ahí Derrida, cuando habla de su política, les digo, son esas dos cosas: este recuento de animales y esta fábula
que habla de lo político, pero que realmente lo político es en sí ya una construcción de fábula. Y para terminar, es eso. El narcotráfico, yo lo quiero leer, lo estoy leyendo como una fábula, una construcción ficticia que nos enseña algo y que está poblada de animales. Entonces, en este caso, hago esa similitud entre estos interrogatorios, donde no importa lo que el interrogado conteste, va a tener el final que tuvo el cordero. Y pues, para terminar, también siguiendo con la idea de los animales, es remarcar que la violencia como tal, la violencia que se ejerce, y que sí es muy triste y que nos pasa y que pues supongo que muchos hemos vivido de cerca, pues que matan a las personas y las torturan y las desaparecen, pero que también los animales, o sea, los animales como tal, en estas dinámicas de tráfico de especies en peligro de extinción, detenerlas, o cuando, por ejemplo, hay algún asesinato en una casa, ocurrió hasta hace poco allá en donde vivo, había unos gatitos en la sala, pobres gatitos salieron corriendo, la gente se va y nadie sabe qué le pasa a esos animales, ¿no? Llega la procuraduría y atiende lo humano, y de los animales nadie se acuerda y nadie se preocupa, pero Derrida se preocupó y aquí estamos nosotros y pues eso es lo que en el momento puedo decir. Bueno, pues muy bien, hay que hacer una distinción aquí porque hay fábulas donde no aparecen animales y también hay que decir que lo del león y el cordero tiene que ver con la lógica de la guerra preventiva de los estados nacionales, entonces para un poco también que no hagamos decir a Derrida cosas que no dice. Vamos a darle la palabra a Roberto Soriano. Él escribió un texto que se llama La retórica de la identidad del sí mismo en la construcción colonialista de las figuras de exclusión, lo indígena. Bienvenido, Roberto. Gracias. Bueno, perdón. Buenas tardes a todos, todas, todos. Pues bueno, de lo que voy a hablar ahora, pues es parte del tema de investigación que estoy realizando ahora, que digamos, como tema general tiene que ver con los procedimientos de construcción de identidades del Estado-Nación mexicano, en términos particulares, y cómo históricamente este proyecto de Estado-Nación en su conformación en el siglo XIX, pues se tuvo y sigue teniendo la necesidad de conformar identificaciones de pues ciertos actores que le dan justamente el fundamento o le darían el fundamento al Estado-Nación mexicano, ¿no? Y uno de esos, digamos, estas figuras identitarias es la indígena, que es nuclear en la formación del relato nacionalista del Estado-Nación mexicano y que pues juega ahí una relación a veces ambigua, a veces no tan ambigua, con las otras categorías que se construyen o se constituyen dentro de ese relato nacionalista. Entonces, uno de los intereses, justamente atendiendo a este planteamiento general en investigación, o el objetivo de la investigación, es rastrear elementos teóricos que permitan pues, hacer alguna aproximación a estos procesos de conformación identitaria, ¿no? Y creo que Derrida pues, es uno de sus temas centrales, la cuestión de la identidad. Entonces, he tomado como una de las referencias principales para esas ideas que estoy presentando, que voy a presentar, el texto del monolingüismo del otro, ¿no? En donde Derrida hace un ejercicio de constructivo de su propia identidad, justamente para mostrar que cualquier identidad es una construcción y que, pues, como tal, es una cuestión arbitraria y contingente, ¿no? Y que responde a estructuras, relaciones de poder, relaciones sociales de poder, relaciones políticas, relaciones históricas. Entonces, bueno, en este texto, Derrida, pues justamente utiliza su propia digamos, identidad, o lo que se supone que es su identidad, para ir mostrando y ir desarmando cada uno de esos elementos que se supondrían
que definen su propia identidad, ¿no? Porque, bueno, este tema de la identidad, pues generalmente se asume como que estos procesos identificatorios tienen un contenido, digamos, esencialista, un contenido ontológico que plantea ciertas características que son inmutables, inamovibles, y que justamente con eso se construye ese proceso de identificación, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Derrida es un francoparlante, es judío, es argelino, y bueno, a partir principalmente de esta idea de francoparlante, establece ese ejercicio de constructivo de lo que significaría, ¿no? En primer lugar dice, bueno, yo hablo francés, pero soy originario de una colonia francesa, ¿no? Es decir, su francés no sería el francés parisino, el francés que supondría más puro en esa construcción identitaria, ¿no? Por otro lado, dice, bueno, obviamente, no habla otro idioma, habla francés como lengua única y que supondría en una concepción, digamos, esencialista, que ese lenguaje constituiría el elemento de su identidad, ¿no? Pero bueno, como lo menciona, pues no es un francés francés, ¿no? Por decir un francés puro, sino que más bien es un francés que se utiliza en un contexto de colonización, ¿no? Que eso ya va marcando justamente esos procedimientos de violencia que están implícitos en esta contingencia del lenguaje, ¿no? Bueno, por otro lado, pues la cuestión judía, ¿no? Él pues, es judío, pero no es un judío que se puede identificar porque es creyente o como se puede decir, sino que es una categoría impuesta judío en términos políticos, ¿no? Como una identificación exterior que se le impone. Entonces, bueno, a partir de este ejercicio de constructivo va mostrando cada uno de estos elementos que supondrían, lo identifican o le dan su identidad como un contenido natural, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, él va a decir que pues, la identidad, al final de cuentas, es una construcción histórica, una construcción que se establece a partir de relaciones de poder que imponen. Entonces, bueno, él también plantea la pregunta, o sea, plantea el tópico de, pues dirían, bueno, un francés que habla francés de Francia, o sería ese rasgo identitario. Y él dice, no, a final de cuentas todas las lenguas son impuestas, ¿no? Independientemente de lo que se asuma como una lengua materna, eso que concebimos como lengua materna también es producto de una imposición. Porque, bueno, va a decir que las lenguas se construyen, se configuran a partir de procesos de exclusión de otras lenguas, ¿no? Que es el caso de las lenguas nacionales. Entonces, bueno, uno podría pensar en México, ¿no? El caso mexicano. Nosotros seríamos poseedores de la lengua del español, pero que en realidad, pues la lengua española en México es producto de un proceso histórico que está cargado de procesos de dominación, de violencia, de colonización. Entonces, bueno, parecería que el caso mexicano es más fácil pensarlo, ¿no? Entonces, pensar el español de España, diría Derrida, pues que también es un proceso, es impuesto de una forma como un proceso histórico que guarda también en sí mismo marcas de exclusión a otras lenguas que se han construido a partir de estos criterios, ¿no? Entonces, bueno, el punto es problematizar la cuestión de la identidad, ¿no? Los estados nacionales, por sus necesidades de mantener sus estructuras de poder y dominio, sus estructuras de privilegio de ciertos grupos, tienen que asumir que esas identidades que plantea en sus relatos nacionalistas son identidades fijas, que están así y que están dadas como con una naturalidad. Entonces el ejercicio justamente constructivo es ir mostrando cómo estas categorías que definen el relato nacionalista, a final de cuentas, ni tienen una naturalidad, más bien tienen una historicidad, que es lo que se tendría que cuestionar para ver cómo se configura, cómo se ha configurado
y qué dinámicas de poder están justamente marcando a partir de esos procesos de identificación, ¿no? Entonces, bueno, en términos más teóricos, pues está toda esta formulación de Derrida de este cuestionamiento a la identidad de sí mismo. Es decir, por más que se pretenda que la identidad puede recaer en cuestiones esenciales o ontológicas, en realidad pues es parte de una necesidad de afirmar una posición dentro de un juego de relaciones, ¿no? Y la otra cuestión es que la identidad en sí mismo necesita de la alteridad, ¿no? Necesita del otro para poder fundamentarse a sí misma, que parecería una contradicción. Si uno afirma la identidad de sí mismo, pues no necesitaría de algo más. Pero como esa identidad realmente es una construcción, necesita de otras figuras que puedan afirmar y dar esa ilusión de que se puede hablar de la identidad de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, el yo, el sujeto autofundante que se afirma a sí mismo, ha sido una constante a lo largo de la historia del pensamiento occidental, ¿no? Recordamos muchas posturas o posiciones sobre la identidad del A es igual a A, que tienen pues, justamente las implicaciones de esta afirmación de una identidad que pueda fundamentarse a sí misma y que tiene un contenido ontológico, ¿no? Y en el caso de esta identidad occidental, eurocéntrica, europea, ha formado sus otredades, ¿no? Y una de estas otredades que ha sido persistente y consistente, no solamente en el caso del Estado-Nación mexicano, ¿no? Sino en términos generales, ha sido la cuestión del indígena, ¿no? Acá en México, pues esto está como muy presente, pero en otras partes, como por ejemplo Francia, hay también una cuestión indígena que tiene otras particularidades que, por ejemplo, designan con esta identidad a personas que vienen de otros lugares, digamos que no son del primer mundo, pero que llegan a este primer mundo, ¿no? Entonces, lo que mostraría este ejercicio de constructivo es que el indígena como figura de la alteridad, como figura de la otredad, que requiere la mismidad, es decir, la identidad del yo, puede adquirir ciertas características diferentes, ¿no? Bueno, aquí hago una pequeña recuperación de los sentidos que puede tener la palabra indígena, ¿no? La palabra indígena que se forma de dos partes, el indo, que quiere decir de ahí, y genes, la gente, ¿no? La gente es de ahí, que es de ahí. Acá en México, pues, por ejemplo, los indígenas utilizamos el eufemismo de los pueblos originarios porque suponemos que son pueblos que son de aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Francia, se utiliza para indígena para designar al otro, al que viene de otro lugar que no es ahí. Que eso es interesante, porque ¿por qué los franceses, en este caso, no se llaman a sí mismos indígenas? Porque ahí está jugando justamente la ambigüedad y la ambivalencia que se marca a partir de esta identidad que no es fija, pero que puede ser llenada o presupuesta como una identidad que tiene un contenido tal, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios filológicos que muestran que la palabra indígena, más que una originalidad de un lugar específico, tiene un sentido temporal, ¿no? Entonces, el indígena no necesariamente es el que es de ahí, sino que el que temporalmente es previo, ¿no? Y eso cuando se conecta con toda una visión europea, occidental, racionalista, la idea del progreso, ubicamos que el indígena más bien es el que es atrasado en todos los sentidos, ¿no? Culturalmente, atrasado, pues todo lo que, todos esos rasgos que se supone que se les atribuyen a los indígenas, ¿no? Y que eso también juega en favor del proceso civilizatorio pues, que se ha desplegado a lo largo del mundo para suponer que hay una parte superior que tiene que civilizar a todos los demás, ¿no? Que se autofundamenta a sí mismo, pero que sin embargo necesita al otro, a la otra edad, para legitimar este dominio que se ha impuesto, ¿no? Entonces,
Pues bueno, es más o menos el planteamiento, digo, algunas cosas más, pero bueno, la idea es, o la insistencia es pensar la figura del indígena, en el caso mexicano, como justamente esta alteridad que es construida, como una identidad que es impuesta a una heterogeneidad de culturas, de sociedades, pero que sin embargo las engloba con un contenido supuestamente natural, ontológico, ¿no? Y que está jugando parte del proceso de identidad nacional, ¿no? Cómo se contrapone esta figura del mestizo, del blanco, de la blanquitud, con respecto del indígena, ¿no? Con esta dicotomía, esta oposición entre la barbarie y la civilización, y toda esta serie de oposiciones que históricamente han fundamentado los procesos de colonialismo en México, en América y en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que Derrida plantea elementos potentes para justamente mostrar esto, ¿no? Cómo las identidades no tienen contenidos ontológicos, por más que haya una persistencia y pretensión de ontologizar estas categorías, sino que son producto de relaciones históricas y demás, ¿no? Pues bueno, eso sería grandes rasgos lo que diría. Bueno, muchas gracias a Roberto Suriano. Pensando en lo que decías, aquí estaba buscando que quisiera que hiciéramos un ejercicio de reflexión sobre la lengua materna. Hoy escuchaba que es el Día de la Lengua Materna a nivel mundial, ¿no? El asunto no es menor porque habría que rastrear, la verdad, no quiero ser aquí yo hago fiestas, pero la lengua materna no es la de nuestras mamás, es la lengua de la madre patria. Esa es la lengua materna, por eso hay educación y por eso hay universidad. O sea, esta relación entre la lengua materna y la universidad y la educación, donde pues educar significa nutrir, es la metáfora sobre lo que no pueden hacer justo las mamás, que es cultivarnos, en otro sentido que no sea biológico. Pues hay un sesgo patriarcal y bueno, pues sí, está bien que la ONU declare la lengua materna a todo el mundo, pero no sé, se me ocurre para tu investigación algún tipo de genealogía sobre la lengua materna, según yo, es la de Nebrija, ¿no? O sea, la del castellano, que es la gramática española. No necesariamente, porque si la lengua materna fuera la mamá, pues sería las lenguas de los indígenas. Pero no, tenemos lenguas maternas justo porque fuimos colonizados. Es una reflexión, me llama mucho la atención la temporalidad del indígena, en el sentido en algún momento de la historia, de la vida, de pero todos los pueblos somos indígenas y no mestizos. Bueno, son cuestiones, además es un texto súper difícil, el monolinguismo, que tiene que ver con lo que va a decir Irving, porque no sé si lo leas tú ese texto de monolingüismo del otro, pero el cine de Jim Jarmusch está lleno de referencias no exactamente a la realidad, claro, pero podríamos aplicar y se ve que de verdad sigue siendo un veneno para pensar muchas cosas como lo que me dijeron Manuel Centro, Alfredo, Roberto, y ahora nos va a decir Irving Juárez, que tiene un texto sobre el encuentro como acontecimiento poético, una lectura del cine de Jim Jarmusch. Me acuerdo mucho esa película de La espada del samurái, donde un afgano, un árabe, no sé, se comunica con un francés, cada quien en su lengua. Cada quien en su lengua y se entiende mucho mejor que si hablaran su propia sintaxis. Exactamente, sí. Bueno, muy bien, gracias. Sí, gracias. Bueno, sí, mi texto, bueno, lo que trabajé yo con Derrida es el texto de Gibolet para Porcelana también, y un pequeño texto, un opúsculo que tiene por ahí, rodando en internet, pero sí es de él, que se llama ¿qué es el poema? ¿No? ¿Qué es el poema? Pequeño, ¿no? De 2 páginas, ¿no? Pero que a mí se me hace muy potente. Y bueno, quisiera un poco hablar también del texto que comentaron Cente y, Roberto, y ahora va a decir, Irving Juárez, que tiene un texto sobre el encuentro como acontecimiento poético, una lectura del cine de Jim Jarmusch. Me acuerdo mucho esa película de La espada del samurái, donde un afgano, un árabe, no sé, se comunica con un francés, cada quien en su lengua.
y Manuel. Sí, por favor, porque no se entiende el Shibboleth si no hacemos una aclaración. Shibboleth es un poema, Ah, sí. porcelana, Exacto, que bueno, Shibboleth de Derrida. exacto, el texto de Shibboleth para Porcelain, Derrida lo que hace es, toma dos textos en realidad, bueno, varios textos, principalmente, evidentemente, es el poema Shibboleth, un poema de Porcelain, en el que menciona precisamente esa palabra y luego dice, no pasarán, porque refiere a que se utilizaba el Shibboleth como contraseña, ¿no? En algún capítulo o versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, Es frontera, pasaje de vida y muerte. ¿así? Sí, si lo pronuncias Kilovet, No te dejan entrar. si lo pones Shilovet, es la lengua la que está Sí, actuando como, digamos, condicionante para entrar a una exactamente, que usaban para reconocer si eras judío o no. Es lo mismo que hacemos ahora. Exactamente, con el, no se dice viste, se dice viste. O el acento famoso para reconocer la identidad. Ajá, exacto, también. Exacto. Entonces, bueno, lee el poema y bueno, hay varios poemas donde aparece esta parte de una vez, en Porcelain. Aparece mucho. Lo dice también Derrida en ese texto. Una vuelta, una vez, por eso esto de la huella y la fecha, ¿verdad? Porque, ¿cómo podemos concebirlo de una vez? Quiere decir que pasó solamente una vez y eso significa que cuando vuelva a pasar ya no se va a repetir exactamente igual. Bueno, una vez es el mundo. Ajá, exacto. Entonces, bueno, a partir de ahí también él menciona otro concepto, que es el encuentro. Y ese lo toma de otro texto de Porcelain, que se llama El Meridiano, una conferencia que él da cuando recibe el premio George Buchner, un escritor más o menos contemporáneo, van romántico, un post-romántico de Alemania. Y entonces dice que se pregunta precisamente Paul Celan qué es el arte, ¿verdad? Y todos sabemos aquella cosa que es el arte, y luego saca una anécdota de una novela de George Buchner donde todos estaban celebrando precisamente Robespierre estaba por ahí, Danton, Pierre Danton, de hecho es una obra de George Buchner que se llama Pierre Danton, y todos viva la revolución, no sé qué, y una señora o alguien que estaba ahí entre ellos dice, ¡viva el rey! O sea, esta ridiculez, ¿verdad? Esta ridiculez que ocurre en el arte. Y entonces regreso a Derrida yo, al texto que se llama ¿qué es el poema? Y Derrida, para referirse al poema, habla de voy a ir oscilando entre los dos textos, ¿eh? Ahorita voy a revisar otra vez también al de Shibboleth. Dice que es como si te encuentras un erizo completamente en una situación vulnerable en medio de la carretera, que pues quieres tocarlo, quieres tomarlo con tus manos, pero a la vez no puedes, ¿no? Pero te lo quieres llevar como, entonces, ¿cómo te lo puedes llevar? ¿Verdad? Y dice, aquí voy a citar un poquito pero dice palabras más, palabras menos. Uno quisiera decirlo con las manos, tenerlo entre las manos, pero no puede y la única forma es tenerlo con el corazón, ¿no? El poema pasa eso, ¿no? Yo lo he vivido también cuando te encuentras un verso. Yo me acuerdo que me topé con un verso muy potente en la universidad, trabajaba de corrector en el editorial de la universidad y nos llegó una gaceta y de repente leí un poema de un poeta iraní que dice, orinar es mejor que la pureza. Y como que se me quedó, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo guardarse eso? Dice Derrida, ¿no? Guardárselo con el corazón. Y de hecho, en inglés y en francés, cuando quieres guardarte algo de memoria, dices por el corazón, ¿no? Por my heart o por qué, ¿no? Sería lo del corazón. Y bueno, entonces, esta cuestión con lo precario, vulnerado, todo esto, y a la vez con esta cuestión de querer poseerlo o asirlo, también lo saca Derrida del encuentro, ¿verdad? Dice, ¿qué es el encuentro? Y recurriendo al meridiano de Paul Celan, el encuentro es un acontecimiento, vamos a llamarlo así, o sea, porque obviamente cuando uno lee a Derrida las palabras nunca
están de una manera fija, ¿verdad? El acontecimiento puede funcionar y puede no funcionar. Eso es lo que dificulta mucho la lectura de Derrida. Entonces, el encuentro, dice Paul Celan, y luego lo dice, ocurre una sola vez, 20 de enero, porque es cuando Lenz viaja por Moscú y muere. Así empieza la novela de Buchner. Lenz es un poeta romántico que va por el bosque y fallece, pero bueno, empieza la novela diciendo un 20 de enero, que es una fecha que también Paul Celan menciona, y también Derrida en el Shibboleth, ¿verdad? Este 20 de enero, ¿no? Una vez el encuentro, y luego dice, lo que pasa es que Lenz estaba olvidado de sí mismo. Entonces dice Derrida leyendo a Celan, el encuentro entonces es esa cuestión aquella de que uno se olvida de sí y entonces el otro le habla porque uno se olvida de sí. Es un poco complejo. Yo lo entiendo de esta manera como lo voy a explicar. Y aquí está la película de Jim Jarmusch, Patterson. ¿Qué le permite? Patterson, no sé si han visto la película, pero bueno, se trata de un chico, aparentemente fue militar, que es chofer de un camión en una ciudad ancilla, a la orilla de New Jersey, que se llama Patterson, la ciudad. Y él es chofer de camión, una vida muy rutinaria tiene. De hecho, la película es lunes, viernes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo y otra vez lunes, y termina la película. O sea, cada capítulo de la película es un día. Y él, pues se trata de su rutina. ¿Y qué le permite a él tener una serie de encuentros? Cada día tiene más o menos una serie de encuentros, ¿no? En un día está caminando, y es lo que, por eso voy a tomar esto del encuentro y de lo otro, que dice, y lo de olvidarse de sí mismo. Va caminando Patterson, poeta, recordemos que se dedica a la poesía, bueno, escribe poesía, pero se dedica a conducir camiones, y entonces pasa enfrente de una lavandería y escucha a un chico que está teniendo un encuentro con una secadora y la secadora está haciendo un ritmo a la hora de mover, pues ya saben, esta cuestión de la centrífuga va generando un sonido y ese sonido como un... Entonces él dice, el cuate está aún en un encuentro y empieza a cantar un rap encima del sonido de la lavadora. Y Patterson va pasando por la lavandería y oye un concierto de rap en la lavandería con su perro. Dice, o sea, pensemos esto del encuentro y regresando a lo de Meridiano, o sea, el, la cuestión del arte y del encuentro con el erizo o con el poema, uno tiene que olvidarse de sí mismo. Esa sería la clave. Y es muy difícil porque en nuestra vida, los únicos protagonistas de nuestra vida somos nosotros. Es muy, este cambio de dimensión mental para el encuentro de lo artístico o de lo poético, interpretando yo a Derrida y a Porcelán, me parece a mí que no solo es para hacer lo artístico, sino simplemente o también para la vida comunitaria, por ejemplo. Si yo estoy centrado solo en mí mismo, en mis propios prejuicios, mi propio melodrama del día a día, no pongo atención o pongo casi no la atención a lo demás. Y ahí, esa experiencia ultracentrada en esa singularidad, lo que hace es aislarme, y digamos, yo diría pues, que es como una primera violencia, es la primera violencia. Como soy el protagonista de mi historia, pues me pongo por delante siempre, ¿no? Bueno, eso era lo que traía aquí de Jim Jarmusch y de Derrida, del encuentro, de alguna vez, de Porcelán. Y bueno, pues ahora para discutir y conversar, ¿no? Para escuchar a la audiencia. Sí, bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Irving Juárez. Sí, ¿no? Bueno, vamos a abrir la discusión. Hay preguntas en el Facebook, pero no sé si alguien aquí antes quisiera intervenir, participar, hacerles a los ponentes alguna
¿Alguna pregunta? Pues sí, todo está clarísimo. ¿Un comentario? Tengo una pregunta de Eddie, en lo que se animan aquí los presentes. Mi pregunta es para la doctora Picto. ¿En qué medida la deconstrucción puede ser vista como un acto de resistencia frente a las normas establecidas en la retórica? Bueno, agradecemos la pregunta y vamos a tratar de contestarle a Eddie. Bueno, la deconstrucción en términos de lo que presentamos el día de hoy y en nuestro trabajo implica un análisis pues, crítico de los significados hegemónicos que, que estructuran el pensamiento, y en el contexto que trabajamos del infantifeminicidio, pues este desplazamiento de este vocabulario que se usa se convierte también en un acto de resistencia. O sea, el hecho de que nosotros tomemos esta noción que no está presente, por ejemplo, hasta el momento en el discurso legal o incluso en los discursos que nosotros usamos para referirnos a la violencia que sufren las niñas, adolescentes y mujeres, pues se convierte también en un acto de resistencia frente a un discurso que naturaliza, invisibiliza o justifica, normaliza la violencia contra los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres dentro de un discurso que es este discurso mediático o el discurso judicial, que incluso permite ver esta violencia contra los cuerpos de las niñas y las mujeres como algo singular y que pues tiene un sentido también patriarcal, colonial, ¿no? También. Y es una retórica que construye una retórica justamente de la impunidad, ¿no? Al hablar de adjetivaciones, eufemismos, etcétera, que utilizan estos recursos, por lo menos en la narrativa de los medios, pues permiten ver como algo normalizado estas violencias. Entonces, pues creo que por ahí podría ser, a menos de que Manuel quiera también. Bueno, un poco es que el texto no pretende ser una cuestión de deconstrucción, sino es utilizar uno de los conceptos que está utilizando ahí. A lo mejor podría ser de manera indirecta, pero no sé si sería en sentido estricto, ¿no? Como lo plantearía. Porque si bien el texto de Chibolet para Paul Celan está pensando a Paul Celan a partir de sus poemas y cómo es que ahí se da algo que le llama encuentro, y ese encuentro estaría pensando una cuestión de la singularidad, un elemento de la fecha que nos permite a nosotros recordar algo, y recordar esa singularidad implica ejercida sobre un cuerpo, esa huella que va a quedar ahí marcando tipos de violencia. Y que también decía, ¿no? Chibolet es una palabra que también podría usarse o se usaba en ciertas zonas donde quien no podría pronunciarla bien era identificado como no parte de la comunidad, no era una parte judía, sino eso también era, la propia palabra implica o la pronunciación, mejor dicho, nos dice Derrida, va marcando este tipo de procesos. Y a nosotros lo que nos interesa un poco de la idea de retórica es que también, no sé cómo la estén pensando, pero del seminario o desde la propuesta que hemos ido teniendo, o la lectura de Armando que se nos ha ido como presentando, es que la retórica la vemos como esos tropos producen la verdad, no es que sean simplemente una cuestión de ornamento. Seguramente ahorita Armando también nos puede dar más información o corregirnos. Y entonces cuando Derrida está hablando en este texto sobre metonimias, elipsis, transferencias, nos está diciendo cómo están funcionando también estos otros elementos, y podríamos nosotros encontrar en ese momento que genera el poema, porque queda fechado, queda registrado, nos puede permitir ver las violencias, porque también va leyendo varios poemas y nos va mostrando esas violencias que se puede encontrar, ¿no? En algún momento hay un poema sobre
los ojos de los muertos y cómo es que esos van a estar mostrando ciertas violencias. Entonces, esos ejercicios o eso que está ahí, nosotros lo trasladamos hacia las violencias impuestas a las niñas y por eso decíamos una figura de la circuncisión, porque si bien allí es muy explícito que es para los niños y no para las niñas, sí es pensar esa idea en otro contexto. Entonces, ahí no sé, a lo mejor Armando nos podría aclarar más si podría ser la palabra de deconstrucción o es que simplemente estamos usando un aparato conceptual que nos permite pensar y mostrar ver cómo esas violencias se ejercen y se practican o están presentes en las violencias extremas hacia las niñas y cómo las reproducen los medios. Yo creo que bien, más o menos por ahí. Bueno, ya que saben que hay una pregunta aquí también de Eddie que dice, ¿cómo desafiar la deconstrucción la noción tradicional de un significado fijo en el lenguaje? Es casi pregunta de Google, pero vamos a tratar de explicarlo lo más claro y sucintamente posible. Primero, que la retórica es una rama del pensamiento que así llamamos occidental, que surgió en Grecia en el siglo V antes de Cristo, un poco antes de que viniera la filosofía, digamos, sistemática griega. La retórica surgió en un momento en el que funcionaba no la filosofía, sino la sabiduría, es decir, en el momento de los presocráticos. La retórica surgió por un problema de las tierras, es decir, hubo una revolución entre comunidades y entonces la gente necesitaba movilizar tribunos populares para defender la tierra. La retórica surge como una utilización de la palabra para defender la propiedad. Lo mismo es como un texto que se llama así, la propiedad de la palabra, haciendo alusión a esa idea de que la retórica nació ahí en el conflicto por la tierra y por la ideología. Luego, más tarde, se convirtió en una práctica aristócrata, esto es una lectura muy sucinta, perdónenme, que fue utilizada por un grupo de personas que eran sabios, que se llamaban sofistas, y que cobraban por su saber en contraposición a aquellos que no cobraban, pero que amaban el saber, los amigos, que son los filósofos de la sabiduría. Pero en ese trajín, los retóricos, desde muy antiguo, digamos, todas las lenguas, yo creo, tienen una retórica estructuralmente que se puede llamar una de las partes de la retórica occidental, que es el uso de las figuras, de los tropos, aunque tropos también tienen una larga distinción que hacerse, ¿no? Entonces, la retórica, en ese trajín sobre la aristocracia, sobre las revoluciones democráticas, que son básicamente quienes implementaron el ejercicio de la palabra, la libertad de decir las cosas, la parresia, tanto de Platón, la retórica se fue dando cuenta que también podía hacer una reflexión sobre la lengua. Entonces la retórica se convirtió en una disciplina, es decir, un estudio sobre los modos de decir y el orden del discurso, pero también en una cuestión filosófica, que es cómo funciona el lenguaje. Entonces, en ese sentido, la retórica es, digamos, una primera filosofía del lenguaje, porque para saber cómo usarlo en un discurso público, forense, judicial, primero tienes que saber cómo funciona. Entonces, esta reflexión práctica, que luego se convirtió en lingüística, luego se convirtió en teoría literaria, luego se convirtió ahora en tantas cosas que hoy conocemos, en primer lugar es una reflexión sobre la lengua. ¿Y qué se dieron cuenta los sofistas? Que no hay una condición natural de lo lógico y lo ontológico, como decían los filósofos, sino que había traslados de propiedades entre las palabras. Ese traslado de las propiedades entre las palabras, lo que suponía era que la lengua tiene una característica, digamos, estructural y estructurante de su significación, que es la figuración.
Es decir, no podemos hacer no podemos decir una palabra sin referirnos a otra. Esa palabra le transporta las características de la anterior a aquella en las que la deposita. Eso es el concepto de diferencia, de Derrida, según yo. Entonces, no estaremos hablando de esa vieja tradición, porque la retórica además tuvo una larga historia sobre, por ejemplo, en los latinos, con Cicerón, los romanos, quintilianos, euroquintilianos, no sé cuántos quintilianos hubo, Petrarca, Dante, Baltasar Gracián, la modernidad, Nietzsche. No es una disciplina, es una condición de la lengua. Es decir, el hecho de que todas las palabras son susceptibles de significar no una, dos, tres, cuatro, cinco, mil cosas. ¿Cuál es la tarea de la deconstrucción? Saber cuántas significaciones puede tener una palabra. Y en ese sentido, la pregunta de Eddie, de Google, yo pienso que es pertinente. Porque en ese sentido, la deconstrucción no sería una teoría, sino una estrategia que muestra cuántas significaciones puede tener un argumento. Y eso implica cuestiones políticas y éticas sobre la interpretación de lo que decimos. Por eso es un poco difícil hablar de algo. ¿Por qué? Porque los profesores de filosofía no sabemos lo que decimos. No sabemos lo que dice el otro cuando dice lo que dice. Por eso ese texto es tan difícil, el monolingüismo del otro. Y entonces, ¿qué es lo que dice Derrida? Bueno, si nosotros no lo sabemos, porque la deconstrucción es una tradición escéptica que suspende el juicio y no habla nada cierto sobre las cosas, sino habla lo cierto que puede ser el problema de las cosas. Dice Derrida, entonces, bueno, entonces si nosotros no lo sabemos, como muchas veces queremos saberlos aquí, los profesores de filosofía, pues entonces tenemos que discutirlo. Y ahí entra que nuestra vida no es nuestra vida, no es nuestra pequeña vida. Es la vida de la lengua, que es lo más público y lo único público por Dios. Si la lengua no es lo único público que tenemos, que vamos a tener ya en este mundo. Pura criptomoneda, como en Argentina. ¿Qué les pasa? Dinero fácil, significación fácil. Entonces, el asunto no es menor, porque implica las relaciones sociales. Es cuando se habla de la deconstrucción como una filosofía abstrusa, yo digo, no, es la filosofía más clara. Además, ¿por qué tendríamos que no tener lugar y espacio para pensar detenidamente todas las significaciones de una palabra? Ya no digamos de un argumento, eso es mucho más difícil. Bueno, creo que me extendí, perdón, pero creo que la tía en la pregunta del internet de Eddie. Pero no me gusta hablar mucho, pero creo que late en todas las intervenciones, ¿no? Por ejemplo, yo diría que las fábulas no son de animales, son de seres humanos. Si no, no serían fábulas. ¿Qué dicen las fábulas? Cosas que hacen los humanos. Eso es lo importante de la realidad, que le enseñan a los humanos. De los animales no saben nada las fábulas. Bueno, perdón, incluso me estoy... Bueno, eso. ¿Quién más quiere preguntar? Bueno, yo me quedé pensando en eso de la lengua materna. Y recordaba que en algún momento fui testigo de un peritaje antropológico que se le hizo a una comunidad ñañú en el estado de Hidalgo, en donde no se le querían reconocer ciertos derechos sobre la tenencia de tierra porque ya habían perdido, ya no hablaban ñañú, ¿no? Hablaban español. Entonces, o sea, me recuerda eso, ¿no? De cómo la lengua suele ser un elemento que parecería casi genético de la identidad, ¿no? Dependiendo del idioma que tú hablas, te está diciendo quién eres, ¿no? Y que eso también se estructura como una forma de dominación y una forma de ejercer el poder sobre los demás, ¿no? Y ahorita hablaba, por ejemplo, del español, ¿no? Que yo me decía, ¿no? El español, pues es el castellano. Es nuestra lengua materna, pero no por nuestra mamá, porque si no sería una lengua indígena. Claro.
Claro, Es la lengua de la colonia, de la madre, que es la madre patria. y que aparte hay toda una serie de Pero no lo sé, yo digo, yo nada más ahí. hay una serie de regulaciones que dicen cómo se tiene que usar la lengua, ¿no? La famosa RAE, ¿no? Que establece toda una serie de criterios restrictivos de cómo se puede usar y no se puede usar la lengua, ¿no? Y que también la forma en cómo se usa es un elemento de diferenciación social, jerárquica de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, es como la lengua está tan inserta en la idea de cómo fundamenta la identidad de las personas, ¿no? ¿Cómo hablas? Definiría en este sentido quién eres, ¿no? Y qué puedes ser también. Perdón, quería decir algo también. Oye, pero a la vez la lengua nos usa a nosotros, ¿verdad? Como que también no podemos acceder a nosotros sin ella. Rousseau decía que nosotros nos introducimos en la lengua, que somos usuarios. Ajá. La lengua por sí misma tiene vida, Sí. se va cambiando, no depende de la RAE cambiar el significado de una palabra, eso es el uso vernáculo. Entonces estamos en siempre una tensión, ¿no? La que nos toca y la que nos define ante los demás, pero a la vez de la que soy esclavo de, ¿no? De la que soy yo solamente un usuario de. Bueno, puede ser esclavo, pero también puede ser Bueno, libre, esclavo, porque son los no sé libres por de qué, crear. no sé por qué ustedes hacen metáfora de esclavo, pero de la que yo soy no sé, instrumento. Pero O sea, yo soy el instrumento de la lengua. Pero la metáfora no es tan mala porque la usaron los estructuralistas, hablaban de cárcel del lenguaje. Así como que estábamos presos de la lengua. Lo que vino a plantear la deconstrucción es que no, que la lengua no está presa, ni nosotros de ella, ni el sujeto, y que no nos sintamos tan mal porque todavía podemos seguir usándola. Y además esa cárcel del lenguaje no es un hecho. Lo que pasa es que los estructuralistas buscaban cajitas por todos lados. Y bueno, pues eso no. Sí hay estructuras, no voy a negarlo, la estructura del edificio, ¿no? Pero también la estructura de política, pues, claro que hay, pero hay construcción también. Sí, como, ¿qué es la desconstrucción entonces? No es Bueno, una para herramienta. empezar, la deconstrucción no podría formularse bajo la égida del es, porque la cópula, el verbo ser, es justo la presencia, Es la verdad. es la definición, no, Entonces, no es una disciplina, no es una filosofía, pero tampoco es una antidisciplina ni tampoco una antifilosofía. No sé qué es, nadie sabe lo que es. O sea, en realidad por eso es tan difícil hablar de Derrida, porque él habla de todas las contradicciones implícitas en la argumentación filosófica, principalmente europea, occidental, que se ha empobrecido desde hace miles de años. Y la deconstrucción viene a plantear el descentramiento de esa cultura, que es Europa, que además no es toda Europa, porque son unos 4 paisitos. Occidente no es Polonia, yo nunca he visto Polonia. ¿Tú viste Polonia colonizada? Entonces, todos esas, y además en Derrida, que es un meteco, ¿no? Una persona que no es francesa. Es de los inspiradores del postcolonialismo. Bueno, también me llamó la atención lo de la temporalidad del indígena. Es muy potente eso. O sea, de que no es una figura que va a quedar siempre, sino es momentáneo, en lo que los educan, o, ¿sabes? En lo que se occidentalizan. Es lo que te entendí, ¿sí? Sí, bueno, sí hay esa pretensión, ¿no? Bueno, toda esa ideología del mestizaje, pero que a la vez necesita que haya indígenas para poder estructurarse como una ideología nacionalista. Si el mestizaje necesita la colonia, ¿no? Sí, ajá. Si el indígena... Que haya algo anterior. Ajá, todos los indígenas se mestizaran, pues se tambalearía el relato nacionalista. Bueno, por lo menos el mexicano, se tambalearía. Entonces necesita ontologizar bueno, la figura del indígena, afirmar su existencia para poder afirmarse como tal, ¿no? O sea, es como una contradicción de te quiero desindigenizar, pero a la vez necesito que existas, ¿no? Si no, No hay México. sí.
Bueno, aquí, público conocedor. No tenemos más preguntas, Luis Cabrera. Bueno, pues sí. Ah, ahí hay una pregunta. Sí. Pues a mí me llamó la atención mucho la cuestión de que relacionaban como la zoopolítica. Entonces, mi duda sería si el narcotráfico podría como relacionarse en una cuestión más industrial, digamos, con el asesinato en masa de los animales para el consumo humano. Yo lo pensaba por un par de cuestiones que podría ser como, primero, la desensibilización que se plantea, digamos, a partir de esta cuestión, porque primero las personas, digamos, para consumir un animal tenemos que ser como desensibilizados de este animal y de su sufrimiento. Lo mismo podría pensarse, digamos, para el narcotráfico y los narcomenudistas y, digamos, toda esa industria de la violencia que desensibiliza al ser humano. Y también desde una cuestión como del utilitarismo, que a partir de pues se puede como percibir, digamos, al individuo en esa cuestión como de solo verlo para un fin propio. Entonces, yo pensaba como si podría tener relación en esa cuestión. Sí, muchas gracias. Totalmente. Sí, esa es una parte de lo que estoy trabajando, que es también como clásico de que cuando hay un muertito en la colonia, uno asume automáticamente que por algo fue, ¿no? Que seguramente andaba en eso. Y son estas como vidas que ya no se lamentan, o sea, uno ya no, o sea, hay un muerto en la colonia, yo vivo ahí en Altavista, pero bueno, cualquier colonia pasa, ¿no? Pues sí, lo matan ahí enfrente de donde uno está y ya se para el tráfico tantito y porque llegan los policías y después la vida sigue, porque justamente hay una desensibilización, o sea, ya no lo sientes y eso es lo que, no sé si eso te refieres con la industria, cuando uno compra la carne en la carnicería o en el supermercado, sobre todo en el supermercado, ya no hay sangre, o sea, ya viene como toda limpiecita y ya uno ya no asocia que eso... Ajá, sí, o sea, desasocia. O sea, es el trozo de carne y ya no ubicas que fue un animalito que estuvo vivo, que sintió, que tenía mamá, que andaba por ahí pastando y tenía amigos, y pues ya te lo comes y no pasa nada, y no hay ningún remordimiento. Y así pasa cuando matan al de la esquina, pues dices, o sea, pero eso lo produce, pues, todo esta construcción, este, eh, pues de cómo se ha construido o cómo se construyó, digamos, la famosa guerra del narcotráfico. Pero sí, yo hago o sea, estoy trabajando esa relación, porque pues Derrida también a lo largo de sus trabajos también cuestionó esta separación entre el humano y lo animal. Entonces, parte de lo que yo estoy trabajando es también remarcar esto de que tanto animales humanos como los animales sufrimos de las mismas violencias, porque pues sí, yo sé que es muy triste todo lo que pasa con las personas, pero pues los noticieros, pues las grandes narrativas siempre hablan o sea, cuando hay un enfrentamiento en Culiacán, pues habla de cuántos muertitos hubo y cuántos camiones quemaron, pero nadie se pregunta por las mascotas, ¿no? O también cuando, pues el caso más famoso, pues Pablo Escobar, ¿no? Cuando muere Pablo Escobar, todo su zoológico, pues empiezan a morir de hambre, o se los empiezan a robar, justo para traficarlos, y pues son vidas también, ¿no? O sea, que y están con nosotros en el mundo, y pues entonces pensar, o sea, esta es la idea de pensar las figuras animales en la dinámica del narcotráfico, pienso yo que aporta a pensar nuestra relación pues con todos los demás seres vivos y dar cuenta de que somos amigos de los animales y que no nos los deberíamos de comer, pero bueno, y deberíamos de quererlos mucho. Básicamente eso. Pero sí, gracias. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta. Y ¿alguien más aquí? Ahí vi que hay una pregunta, ¿no? ¿Con qué herramienta o herramientas, entendiendo que no siempre se usa de la misma manera, se equipararía la deconstrucción?
No sé si alguien quiere contestar. Es que tú eres el experto. Bueno, hay una cuestión, no sé por qué se me ocurría lo de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, un antropólogo francés, bueno, no, sí murió viejo, Lévi-Strauss, murió a los 5 años. Ya estaba el señor, el colega. Él utilizaba la expresión caja de herramientas. Y decía que la teoría debería ser una caja de herramientas, es decir, pues si necesitas un martillo, pues sacas un martillo, si necesitas una pinza, sacas una pinza. Y es un poco la idea de, digamos, es que la deconstrucción tiene muchas fuentes, una de ellas, lo dije hace un rato, es Pirrón, el escéptico. Otras, pues son los renacentistas, pues sí, los humanistas, los lectores, los que ponían, los que interpretaban la Biblia y entonces le ponían, para que signifique otra cosa le pongo un acento aquí, los que inventaron la puntuación, pues. Entonces le pongo un signo de interrogación, de ahí surgió también la deconstrucción, de la forma en cómo trabajamos los textos. Por eso lo acusaron a los deconstructivistas, primero Derrida, luego Goldman, luego a la escuela de ¿dónde es Harold Bloom? ¿Cómo se llama ese? Bueno, es que la deconstrucción en realidad fue una filosofía mejor recibida en Estados Unidos que en Francia. Yale, en Yale, fue la escuela de Yale, que la utilizaron para interpretar textos literarios. Entonces, esta idea, en realidad, la deconstrucción siempre fue una cuestión política, no era una cuestión textual solamente. Entonces, tiene varias inspiraciones. Una de ellas es el escepticismo, la suspensión del juicio, dudar para seguir dudando, dudar y seguir dudando, etcétera, etcétera. Y la otra, bueno, pues son estos humanistas que acomodaban los trazos textuales para cambiar el significado de las palabras, de los textos. Si pongo una coma aquí significa una cosa, si pongo una coma acá significa otra, un paréntesis, un punto suspensivo, que son tropos también, formas de figurar en el lenguaje. Y bueno, ya más ligado a la filosofía, pues están las fuentes de Nietzsche, de Freud, de Heidegger y de la lingüística de la teoría del signo, de Saussure. Entonces, no hay como una fuente de la cosa, sino que todo el pensamiento occidental sería fuente y veneno para lo que dice o dijo en el mundo de la vida. No es como que se basó en algo para hacer, pero también se basó en la historia, porque él se dio cuenta que Europa estaba descentralizándose, es decir, que la cultura europea como figura central de la civilización mundial, por mucho que su vocabulario sea mundial, no lo iba a hacer más, como lo estamos viendo en estos días. La deconstrucción es principalmente una cuestión de la deconstrucción de Europa, del descentramiento en la, digamos, centralidad de un sujeto que daba significado al mundo, que era Europa, pero que ya no lo es más, afortunadamente. Bueno, eso es. ¿Alguien más? Bueno, pues si ya no hay nadie más que nos quiera hacer preguntas, que son preguntas todas muy importantes y complejas, les damos mucho las gracias, sobre todo al Departamento de Filosofía por permitirnos estar los viernes aquí con todas y todos, en esta actividad que se llama Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI, y que la organiza el Departamento de Filosofía, del cual formamos parte muy orgullosamente aquí de nuestro centro de investigación, y también le damos gracias al centro de investigación y a nuestro operador técnico, que es Luis Cabrera, de la Secretaría de Extensión. Bueno, pues muchas gracias otra vez y nos veremos en la siguiente. Gracias.